Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sean bienvenidos a Solo por Hoy. Mi nombre es Nahuel Linares y estoy acompañado por mis compañeros Juan Bautista Toto Sicilia y Franco Caña. Chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? Hola Nau, ¿cómo estás? Un placer, el placer de siempre. Hola Nau, ¿cómo andamos? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estamos? Todo bien, chicos. Aquí contento de arrancar un nuevo programa con ustedes. El día de hoy traemos un tema que a muchos de nosotros nos moviliza, a más de uno, ya sea de nuestra generación o de otras generaciones. En 1995, ya hace 30 años, se cumplen justamente un aniversario más de la salida del International Superstar Soccer Deluxe, aquel juego creado por Konami que empezó a marcar el rumbo de los videojuegos de fútbol, siendo el gran primer videojuego de este deporte, del deporte rey del planeta Tierra, y que nos hizo descubrir más adelante todas las otras joyas que tendríamos, hasta el día de hoy que seguimos siendo todos muy apasionados al fútbol y a los videojuegos de fútbol. Más de uno de nosotros habrá jugado al FIFA, al PES, al Winning Eleven, bueno, en fin, un montón de títulos que nos ha regalado el deporte y que, bueno, hemos tenido la suerte de probar y de disfrutar con los años. Y para eso, el día de hoy estamos acompañados de una eminencia en lo que se trata de videojuegos, no solo videojuegos de fútbol, de videojuegos en general. Lo podemos describir de muchas maneras. Él es streamer, él es comediante, humorista, incluso boxeador. El año pasado también se consagró en ese rubro. Estoy hablando del señor Emilio González Moreira, que con mucho gusto y desinteresadamente ha colaborado, ha ayudado a esta causa para este gran programa. Emilio, ¿cómo estás? Te saludamos. ¿Cómo estás, Nahuel, Toto, Franco? También, ¿cómo te va? Bien, bien, Emilio. Muy contento de estar acá charlando con vos y bueno, de algo que nos apasiona. Decime, ¿qué significan los videojuegos en tu vida? Y un gusto desde siempre, toda la vida, desde que pude, ¿no es cierto? Es como si hubiese empezado más en mi adolescencia que en la infancia plena, por cuestiones de edad. Cuando yo era muy, muy chico, los juegos eran una porquería, hablando mal y pronto, hasta que llega el Family, y ahí empieza una nueva etapa de videojuegos, ¿no? La etapa del Atari es más nostalgia que otra cosa. Desde el Family empieza de verdad y después vino enseguida encimado, cuestiones del 1 a 1, habrán escuchado, el dólar, todas esas cuestiones, encimado llega el Sega, y bueno, yo ya pude tener Family y luego Sega cuando pasé a tener Super Nintendo, que es justamente el juego que alberga la intención de hoy. Me cambió bastante el parecer y a partir de ahí tuve todas las máquinas siempre. Vos tenés una muy buena, no sé llamarlo teoría, de los 10 años que explicaste en un video que, sobre la Argentina desde que se terminó la dictadura, ¿no? Y justo eso me hizo acordar lo que dijiste del 1 a 1 del 2001 y demás. Claro, en el 91 cuando se pone el 1 a 1 y eso genera que ingresen los videojuegos y vos sabés cuánto valen las cosas, todo, pero en el 2001 el país quebró. Entonces, 10 años de 1 a 1 el país quiebra. Porque por otros factores que, bueno, no hacen a los videojuegos, no vamos a poner a la otra cosa. Pero la realidad es que eso es lo que ocurrió. Por eso antes, cuando estábamos en la etapa previa, en la década del 80, que lo que hay es hiperinflación, estaba cerrada la importación y no entraba el Nintendo que existía desde el 85. Llegaron juntos el Nintendo y el Sega a la Argentina. El Family era más barato. Recordemos que el Family es el Nintendo, ¿no? La gente dice, no tuve Nintendo, tuve Family. El Family es el Nintendo. Claro. Entonces, cuando digo Nintendo y Family estoy hablando de lo mismo. Junto con el Sega, que cuando digo Sega me estoy refiriendo específicamente al Genesis, al Mega Drive, no solo a todos los juegos pero para hablar mal y pronto y se entiende, ¿no es cierto?, entre gamers, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo hablar todo el día, no sé, preguntarme algo en específico, porque si no. Sí, sí, sí. Sí, no, total, total, total. Bueno, como decirlo, el Family, bueno, la primera consola que yo toqué en mi vida fue un Family de la casa de mis abuelos, que lo tenían, todavía a día de hoy lo tienen y todavía funciona. No lo usamos porque ya no lo queremos romper más, pero bueno, como decimos, una consola muy importante. Bien, ya pasando al tema que nos compete, ¿Tus abuelos jugaban al Family? mis abuelos y mi viejo, que hoy en día Claro. ya tienen una edad, pero todavía está en la casa de mis abuelos, todavía está el Family. Mi primo chico el otro día lo vio, no entendía qué era. Él está acostumbrado al Play 4, Play 5. Pero, Claro. pero bueno, ya pasando al tema que nos compete, los videojuegos de fútbol, ¿no? Con lo que nombraba del International Superstar Soccer Deluxe. ¿Qué nos puede decir de ese gran título que nos dio Konami para después darnos todo lo que vendría
los gloriosos PES, con la etapa gloriosa y la decadencia posterior. Bueno, el Superstar Soccer Deluxe del 95 en realidad es la confirmación a 10 años del Match Day de Konami, que era un juego de fútbol que se podía encontrar en las computadoras de época o en las primeras etapas del NES. No son los primeros juegos de fútbol. De hecho, el Superstar Soccer es del 94 y en aquella época, en el 94, yo recuerdo haberme pasado a Mega Drive, algunos amigos ya lo tenían del Sega. Entonces el impacto muy grande, era el primer juego de fútbol que podemos hablar dentro de lo que hoy podemos hablar como realista, con algunos preceptos que no son ideas mías. Los preceptos eran, el jueguito antes tenía musiquita, la gran mayoría de ellos, no tenían sonido ambiente de estadio, se escuchaba, y vos llevabas la pelota. Entonces el FIFA tiene el Stadium Sound, que era el sonido del estadio, que era impactante, que capaz vos estabas jugando un partido, entraba tu madre a la habitación con la leche y la galletita y te decía, ¿quién juega? Y vos decías, no, mamá, no es un partido, es el Sega. Y vos te da una satisfacción enorme del poderío del sonido del Mega Drive. Entonces, ese tipo de cosas, el Superstar Soccer estaba solo en Super Nintendo. Entonces había una discusión porque vos quizás ibas a una tienda y el de la tienda tenía más dinero, tenía la máquina que quería y estaba el Super Nintendo también. Y la gente que paraba en las tiendas de videojuegos, que yo fui y había mucha, y después cuando tuve tiendas también paraba gente en mi local. Parar es estar todo el día, no vine a comprar nada, pero quiero estar acá. Bueno, y se te juntan algunos niños así, ¿viste? Entonces, en aquel momento, en aquel local, se usaba el Super Nintendo para jugar. Entonces alguno venía, ¿y por qué no juegan al FIFA como tengo yo en mi casa en el Sega? Porque este es mejor. Y ahí se armaba buenos kilos. Entonces, bueno, ¿por qué pasaba esto? La realidad es que había muchas explicaciones del caso que para el Superstar Soccer Deluxe se definieron y el Superstar Soccer Deluxe en el 96 es versionado en Mega Drive y se acabó con la discusión. En 16 bits, el Superstar Soccer era mejor que el FIFA. Esto tiene explicación. El FIFA no tenía botón de correr en Sega, ¿eh? En Sega, después vamos a PlayStation. No tenía botón de correr. El Super Nintendo sí. Cuando vos estás corriendo, el control del balón es menor, puesto que rebota la pelota. Si vos soltás el botón de correr, el control es muy difícil que pierdas el control de la pelota porque el jugador la lleva despacito, como el de realidad. Entonces, algo que sea Lionel Messi. Entonces, el juego define que el mismo botón que es para sacar la pelota sin foul es el que hace el toque, el pase por abajo, que ese va a ser el botón que uno más toque, porque siempre tratás de sacar la pelota primero sin foul, o sea, no tirándote a los pies, y el pase de primera opción es contra el piso. Lo otro requiere una precisión que es como para un segundo pensamiento, por eso está más lejos del pulgar. Estas cuestiones, como estoy hablando de lo que hoy es en PlayStation el botón X y el botón círculo, las define el Superstar Soccer, sumado a la cuestión del botón de correr, aún sin pase en profundidad. Eso vendrá en PlayStation. Pero otra característica era que no era muy fácil ver a la selección argentina, por ejemplo, un juego que esté representado bien los bastones de la selección celeste y blanco, el albiceleste. Uruguay siempre estuvo bien porque era celeste, Brasil siempre estuvo bien porque era verde amarillo. Colombia, Alemania inclusive, Argentina no tanto. Este venía bien separado. En ningún juego se veía el número de la camiseta en el jugador. En este se veía el número de la camiseta en el jugador. Los juegos, todos los jugadores eran iguales. Y esta era para mí la característica más destacada, que los jugadores tenían por lo menos 2 o 3 por equipo, características físicas diferenciales. O sea, ¿a qué me refiero a esto? Redondo, recordado, pelo rubio, largo, aparecía pelo rubio, largo en el juego. Canigia con la Da Vinci inclusive, y Batistuta también pelo largo rubio. Esto hacía que estuviese Valderrama en Colombia, Alexis Lalas en Estados Unidos, un reconocible Romario en Brasil, un clarito Roberto Baggio con la gomita de pelo, todo igual en Italia. Entonces eso era impactante, sumado a un último detalle que es el relato. Trataba de tener bastantes voces como para diferenciarse. Kick off, corner kick, it shoots, the goalkeeper, Raka, varias que trataba de decir, bueno, tiró un pase, cabeció, le intenta. Incluso luego hubieron versiones hackeadas peruanas para Super Nintendo, me acuerdo que era el fútbol peruano, y hubo también creo del fútbol argentino, pero ya después para el Mega Drive. Por eso es que marca el inicio de lo que hoy conocemos como la histórica guerra entre Konami, que tenía el mejor juego, y Electronic Arts, que tenía los derechos.
Bien, Emilio, bien. Qué importante esto que decís vos, estos detalles que decís, el número de la camiseta, los detalles de los futbolistas, que uno dice al pasar del tiempo, dice no son nada, pero en ese tiempo era un laburo terrible, o sea, ser bien detallado, todo eso. Estaba jugando con Batistuta, no Claro, era Batistuta en el FIFA, era un pelito morocho. Y si sí, no es sí, pelito morocho, es pelo rubio, pelo largo. Este es el primero que lo trae rubio, pelo largo. Aparte que también coincide cuando vos entrás ya dentro del juego a las características. O sea, Batistuta patea más fuerte. Maradona, por ejemplo, que es quizás la referencia a un Superstar Soccer Deluxe, que si sale a la venta en el 95, fue realizado en el 94, la última referencia de la selección argentina en el 94 es Maradona en el Mundial de Estados Unidos. Entonces, si ustedes se fijan, en Superstar Soccer Deluxe, no sé si el de Mega Drive, pero se me seguro, el número 10, que no tiene los nombres reales, se llama Redonda, tiene todas las características al máximo, porque claro, es Maradona. sí, 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 Entonces, esto, jugar con Argentina tiene un plus. No sé si lo conocen mucho el juego, a ese nivel de mirar cuánto tiene cada cabezazo, velocidad, defensa, regate con izquierda, regate con derecha, dribbling, todas las características, como si fuese un juego de rol, las tiene al máximo. Entonces, era muchísimo, sin contar que propone torneos para organizar, todo lo que es la presentación, el título International Superstar Soccer Deluxe. Toda una gloria del videojuego que lo ponen entre las más grandes experiencias ya de los 16 bits, aún sin entrar al realismo en videojuegos que iba a significar la siguiente generación, porque todavía es algo bidimensional. Entonces cambia muchísimo, sobre todo los rebotes del balón cuando pasamos al PlayStation y la pelota ya no está dibujada, sino que es una reacción poligonal. claro, Emilio. Muchísimas más posibilidades. Entonces la pelota ya no es menos previsible y el truco de gol es algo del pasado. Hasta el Superstar Soccer Deluxe, los juegos solían tener truco de gol. Entonces, en tal juego lo que había que hacer era aprender el truco de gol. Por ejemplo, entras por diagonal, pum, o tirás el centro y va a haber siempre un 9 esperando. Entonces, eso era descubrir el truco de gol, al que le salía más veces. El Superstar Soccer Deluxe, el truco de gol, no funciona siempre, pero hay, o si no, habría varias. Y ya a partir de la PlayStation 1, son tantas las variables que maneja la consola que no se puede hablar exactamente de un truco de gol. O sea, sí, vos podés intentar y patear fuerte al arco, pero eso es así en la realidad. Lamine Yamal o Lionel Messi encaran por derecha, van para izquierda, van a patear de zurda y por lo general es gol. A veces tampoco entra, entonces no es que es completamente... Antes sí, los juegos antes de Superstar Soccer Deluxe, vos haces 100 veces el centro y esperás las 100 veces el delantero y no lo marcan. Era truco de gol. Era ver quién le sale más veces el truco. El Superstar Soccer Deluxe empieza a romper con esta limitación. Por Claro, eso es tan Emilio. grande. No Para, joda. la verdad que perfecto, y para nosotros es como nos asombra lo que mencionás, porque nosotros somos muy pibes, tenemos 19 años, 20 años, y estamos acostumbrados a los juegos modernos, y como esas cosas no existen ahora. Y recién A mencionás la 10 palabra... años de... Sí, perdón. Sí, 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 no. No, pero estabas por preguntar algo. No, que te iba a decir que recién mencionabas la palabra rivalidad y yo justamente te quería preguntar entre la rivalidad más grande que es Konami y EA, que cuál preferiste vos en su momento y cuál elegís jugar hoy en día y si pensás como yo que ahora actualmente hay una separación gigante entre Konami y EA, ya que últimamente los PES, ahora llamado eFootball, ha estado en gran decadencia. Bueno, pero esto es larguísimo. Yo tengo programas de 3 horas hablando de la cuestión. Para simplificarlo, decir que hay que hablar por generaciones. Esto del Superstar Soccer Deluxe, ustedes hacen mención ahora, si es del año 95, quiere decir que es del final del Sega, del final del Mega Drive, al inicio de la Saturn y el PlayStation 1 y la Nintendo 64. O sea, es el final del Mega Drive y del Super Nintendo. Ese final, esa recta final, es cuando surgen los primeros juegos de fútbol que, entre todas las comillas, parecen de verdad. Es lo que decíamos entonces. Antes no parecían de verdad los juegos de fútbol por todo esto que les digo, que tenía musiquita, que tiene truco de gol, que es un chiste. Hasta estos. Entonces, cuando estos empiezan a hacer juegos, alguno va a decir que no, que había, sí, está bien, en los arcades, hola toda la noche, por eso estoy diciendo. Ahí cuando se establece, bueno, ¿cómo se explica esto bien fácil? Para los juegos de fútbol están los mundiales, ¿no es cierto? Entonces, los juegos existen del 72, el mundial del 74, no existe el juego de fútbol, son dos palotes, 78 existe el de Pelé Nacional de Fútbol, pero no hay juego oficial. Para el 82 hay un juego de fútbol en Commodore que creo que se llama España, pero la verdad es que el primer juego de fútbol oficial es México 86. Pero son muñequitos, parecen los Playmobil, los Lego, los Pinipón, o sea, los muñequitos redonditos, como si fueran Minions, jugando y es 8 contra 8 porque no puede 11 contra 11 la máquina. Para el 90 se ve de arriba el juego, la gente juega, tiene claro truco de gol, senta en diagonal, ¿sí?
hay varios juegos. Para el 94, como el Mundial es en Estados Unidos y los videojuegos crecieron tanto, ya pasó el éxito del Mario y está el Sega pleno y se meten todo. Para el 94 está todo muy avanzado, todo, y existen 10 juegos de fútbol. Siempre se habla del Superstar Soccer Deluxe de Konami, también se habla del FIFA de Electronic Arts, pero estaba el Capcom Soccer Shootout, el J-League Striker, el Pro Striker 2, estaba el Pelé Fútbol, estaba, bueno, Marcos Magic Football, pero había diferentes, Championship Soccer, el Soccer a secas, juegos que, bueno, el oficial World Cup USA 94, eso es lo que me acuerdo ahora sin ponerme a investigar de hace 30 años. O sea, había 7 para el año 98, para el Mundial de Francia, hay 2 juegos de fútbol. Está el Win Eleven y el FIFA. Los demás existen, pero están muertos. Hay 2 juegos y para el 2002 no queda uno solo. De hecho, ahí empieza el problema. ¿Yo qué elegía? Bueno, yo me di cuenta que el Superstar Soccer era más que el FIFA. Esto ocurre porque yo tenía las 2 consolas. Primero en el Super Nintendo y luego en el Mega Drive, pero mejor el de Super Nintendo. Y en todo caso ambos son mejores que el FIFA. Por lo menos el Mega Drive también lo tiene. Mucha gente, de ustedes lo conocieron con el Mega Drive. En la PlayStation 1, para hablar de un ejemplo de cuando ya todos lo tienen, porque el primer FIFA es el 96, pero ahí nadie lo tiene. El FIFA 98, I guess no that. No, I wanna like me. Empezaba con una canción. Estábamos contentos que decía Kick Off. Y ahora empieza con una canción. El salto es impactante. El juego pasa a ser tridimensional. En lo que tiene que ver con Japón, el Winning Eleven salía primero en japonés, con los nombres en japonés, con el relato en japonés, con los textos en japonés, pero el juego era superior, porque a esta sensibilidad que marcaba de correr, que ahora el FIFA también incorporaba, pero era mucho más esquemático, todos los jugadores corrían al mismo tiempo, no parecía un partido real, como sí parecía el Winning Eleven, en la programación los mataba, lo que tenían eran los nombres, tenían los estadios, tenían los jugadores, las fotos, las camisetas, era como de verdad, pero la gran clave de por qué había discusión es porque el FIFA 98 estaba en PC y el Win Eleven 3 de PlayStation o el International Superstar Soccer de Nintendo 64, ambos de Konami, no estaban en PC. Entonces todo el grueso de PC insistía que el FIFA era mejor, hasta que iban a la casa de alguno que tenía la Win Eleven 3 para la Play 1 o el Superstar Soccer, como diría yo también, para el 64, y ahí veían la verdad, que igual seguía la discusión. Como era realmente verdad que el japonés era mejor, y el mundial siguiente era en Corea y Japón, para ese mundial solo, Konami logra la licencia del mundial. Dice, para Japón, la licencia del mundial la tengo yo. Para el resto del mundo, la tiene FIFA. ¿Por qué? Porque el mundial es en Japón, papá, vericueto legal, le encontró la vuelta, pum. Obviamente a vos te llega la copia de todo eso, pero traía todos los nombres ya. O sea, no es que el de Win Eleven del 98 no tenía nombres, pero le faltaba cosas. Esto ya se empieza a acomodar. Y sale en PC. Al salir en PC, logra el dominio absoluto 4 años después, porque así salteamos de mundial a mundial. Para el mundial del 2006, que ya está dominando el PlayStation 2, que está el P6, la gente pregunta, ¿el FIFA existe? ¿Sigue saliendo el FIFA? ¿Te acordás del FIFA? ¿El jueguito del mundial? El FIFA está muerto en 2006. Y acá, después de la muerte, viene la resurrección. Ellos asumen varias cosas, se sientan los ingleses contra los japoneses, ¿no? Entonces hay varias cuestiones. Algunas pueden ser de fantasía, las que les voy a contar, otras son reales. El punto es que más o menos algo así pasó. Contrataron japoneses que trabajaban con el Winning Eleven, les pusieron más plata. Averiguaron quién podía llegar a hacer bien los juegos. Y mira, los argentinos podrían llegar a hacer bien los juegos, pero no tienen un peso. Bueno, entonces nosotros ponemos la plata. Y se empezó a trabajar mucho acá en la Universidad de La Plata. Pusieron una oficina así para trabajar el FIFA. Pusieron toda la plata de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Los argentinos entienden el espíritu del juego. Asumieron que habían perdido. Entonces, para FIFA 2008 había una enorme discusión, porque más allá de la posición de los botones, históricamente el primer FIFA lo que hizo fue querer patear más cerca, como error. El patear es una decisión medida, precisa, entonces tiene que estar más lejos, por eso es al cuadrado. Estos intentaron hacer como lo que va con el botón. Se equivocaron, a mi juicio, se patea con cuadrado, no con círculo. Como venía por default el FIFA, la gente se acostumbró a patear con círculo. Y luego la gente, en su mayoría, pateaba con cuadrado. Entonces el FIFA, como vendió mucho más, si vos preguntás, el 80% de la gente patea con cuadrado, el 20% con círculo. Entonces, como a sabiendas de eso, el FIFA 2008, cuando empezaba en PlayStation 2, PlayStation 3 también, Xbox 360,
no en otras máquinas, Wii también sí, decía, bueno, la Wii era otro joystick distinto, pero bueno, no importa. Decía, ¿usted es jugador clásico de FIFA? O sea, ¿jugó siempre a FIFA o es un jugador alternativo que está de paseo acá? Y si vos le ponías alternativo, el joystick quedaba tal cual se jugaba al Winning Eleven. Sí, Entonces, sí, aquel problema histórico de no me gusta el control, que era una boludez porque podías cambiar la configuración siempre, claro. pero la gente no sabe cambiar la configuración, la gente lo quiere automático, bueno, quedaba automático a partir de ahí. FIFA admite la derrota. Y luego el movimiento inteligente es que para el juego del Mundial de Sudáfrica 2010, ya en alta definición, con una versión exclusiva para PlayStation 3 y 360, que incluye la música de Shakira, incorporan por primera vez los directores técnicos por una figura rimbombante que iba a ser técnico de una selección, que en este caso obviamente era Diego Maradona, técnico de la Argentina, junto a Marcelo Bielsa, técnico de Chile, Sí, Vicente sí. del Bosque, campeón del mundo con España, aparecían los técnicos de las selecciones. Y eso hizo que la gente tuviese que comprar igual el FIFA, porque ya el PES no tenía la licencia ni nada. Claro, claro. Entonces, al probarlo y descubrir que los botones a partir del 2008 te da la opción alternativa, yo cuando lo vendía en mi local, le decía a la gente, te va a aparecer un cartel de clásico o alternativo. Vos ponele alternativo. Entonces la gente ya se encontraba con los mismos botones de siempre. El juego estaba muy avanzado y lo que hicieron fue traer argentinos y japoneses y a sabiendas de que perdieron, empezar a copiar. Entonces el FIFA empieza a parecerse bastante al PES. Cuando el FIFA agarra y demuestra que está mejorando en ventas, recupera la venta que había perdido de la exclusividad de las camisetas que Reebok, Nike, Adidas le decían, mirá, FIFA, yo no te puedo dar a vos la exclusividad de las camisetas porque vos estás vendiendo un 20%. Si vendés 50% te la doy. El FIFA del 2009, 10, 11 logra vender, entonces para el FIFA 12, PES 12, PES no tiene las camisetas. Entonces yo vendo de local el PES 2012, que viene con Neymar, que juega en Brasil con una camiseta que es como una cosa verde, porque no puede ser la verde amarela. La Sí, Argentina juega con una bandera con el sol gigante en el pecho. sí, sí. Después de Porque eso no tuvo tiene. la azul, me Después acuerdo, del una 2012 camiseta viene el azul. problema. Entonces, vos tenés 2013, todavía en PlayStation 2, PlayStation 3, pero se viene la Play 4. Cuando tiene que salir el primero, que es FIFA 14 y PES 14, el de Play 4 no existe. Entonces, la gente que compra, toda la gente con plata que compró la Play 4 cuando salió, no tiene otro juego para comprar que el FIFA 14, que a su vez incorpora por primera vez Liga Argentina. Entonces, la realidad es que empezó ahí el problema y el FIFA 14 hace algo que no hacían los demás. Era increíble. El Brasil 2014 se vendía para la PlayStation 3 o la Xbox 360, pero en PlayStation 4 y Xbox One era una actualización gratuita. Vos ponías el juego, se actualizaba gratuitamente. Luego yo lo hice, no lo tenía en 2014, pero sí en 2018. El juego mío, el FIFA 2018, se actualizó a Rusia 2018 solo. Me puso todos los grupos, todo como era, ¿me entendés? Sí, Entonces todo que sí. estábamos en Rusia, con los colores, todo gratis. Entonces todo ese tipo de cosas hicieron que a partir del año 2016-17, el PES, que se debía sacar una demo, saca una demo extensiva, con 8 equipos, un PES Lite, gratuito, y ya, ¿qué pasa con esto? Están admitiendo que quieren que la gente los vea, porque la gente estaba empezando, ya para esta altura vendía más el FIFA. El FIFA después del 2018 cambia el motor. Entonces, de estar parecidos en gráfico, ahora lo volvió a romper todo con el Frostbite Engine, que Sí, siguen sin sí. cambiar el motor desde ahí. Hace 7 años que están con ese motor, que lo van mejorando, obviamente, pero siempre lo mismo. Y todavía no puede llegar PES. PES cada vez tiene menos plata, menos sponsor, menos banca, solamente con Messi. Y a partir, como te digo, estos gratuitos, que son la última etapa del Play 3 en 2020, 21, 22, empieza a poquito primero a querer ser pago y luego termina siendo gratuito. Si es gratis, caballo regalado, no se le miran los dientes. El juego es muy malo. Sí, sí. Estamos también entendiendo que cambió la lógica porque el FIFA último real es el 23. A partir del año 24 y 25 se llama FC. Y otra vez ahora, como perdieron la licencia oficial, que no la tiene nadie, han perdido equipos. Si vos compras el FC25, no viene Uruguay, no viene Colombia, no sé si tiene a Brasil. No lo tiene. El del Sega sí, este no. Entonces, ¿qué pasa? Se está esperando que en cualquier momento confirmen el FIFA de la empresa 2K. ¿Quién es la empresa 2K? Que en su momento le empezaron a pelear al otro dominio que tenía Electronic Arts, que era en el deporte del básquet. El básquet, así como el FIFA 94, aparece el NBA Live 94 para el Sega, y en PlayStation 1, 95, 96, 97, todas el dominio, y en 2001, primero para la Dreamcast, cuando estaba haciendo el NBA Live 2001, aparece el NBA 2K 2001. Le costó 17, 18 años, pero NBA 2K mató a NBA Live. Entonces ahora vendría a tratar de matarlo también en fútbol. Estamos esperando. O el super movimiento de que finalmente se dé lo que todo el mundo espera, de que FIFA, la empresa de fútbol, arregle con Konami, la empresa de videojuegos.
y ahí explotaría todo. Sí, sí, ahí sería otra cosa de lo que estamos hablando. Me quedo con eso que dijiste sobre el FIFA de 2010 de Sudáfrica. Recuerdo también un video en el que hablas de eso, de que vos lo viste en el local, que hizo un gran laburo en ventas y que muchos jugadores de PES se cambiaban a FIFA por en parte eso, de que ya empezaba a igualarse la situación ahí. Y sí, de ahí sí, ese fue el momento más o menos más clave. Buenas tardes, Emilio. Franco te habla. Yo quería preguntarte, porque una vez mencionaste en uno de tus videos que el gamer de juegos de fútbol va por otra línea. ¿Qué nos podés contar sobre eso? Y que si estamos hablando de una dieta y come solamente naranjas todo el día, le cabe lo mismo a la persona que solamente juega LOL. O sea, son comensales de una sola fruta. El gamer termina jugando de todo un poco. Y los juegos de aventura tienen otro perfil que el juego de fútbol que se juega en una forma cíclica. Eso no quita que no sean jugadores de juegos de fútbol. Pero si vos tenés una PlayStation y solamente jugaste al FIFA, o tenés dos, tuviste la 2, la 3, la 5, y solamente nunca terminas ningún juego, todo bueno, sos un gamer de FIFA, no un gamer general. Claro, sí. Y sí, hay bastantes personas, sobre todo los apasionados por el fútbol, justamente, que deciden no jugar ningún otro juego, solo el FIFA. Pero yo te quería consultar porque Claro. justo mencionaste el básquet y yo te iba a preguntar, porque ahora que estamos en las finales de conferencia de la NBA, sobre los distintos tipos de juegos de deporte, no solo de fútbol, tenemos la UFC, el de básquet, ahora con Colapinto se ha puesto de moda el de Fórmula 1. O sea, ¿qué pensás vos de esa faceta? Que siempre existieron y tienen que existir. Lo que pasa es que ahora hay menos. Antes había competencia, las competencias fueron terminando y quedó un ganador de la competencia. Entonces vos tenés un juego de Fórmula 1, un juego de tenis, un juego de fútbol. Porque hoy por hoy está solamente el FIFA, solamente el Top Spin, solamente el Fórmula 1 oficial. Pero porque también se llegó a cierto nivel que hace rato que hablamos de algo que es completamente real. Claro, Emilio, como decís vos. Y bueno, además de los conocimientos que tenemos sobre videojuegos, también sabes mucho sobre fútbol. Sos muy apasionado del fútbol, sos hincha de River, lo ha dicho en más de una ocasión. Que hoy en día te quería preguntar ¿qué te parece el fútbol hoy en día? No en el sentido tan amplio mundialmente, sino cómo lo ves vos al fútbol, cómo lo disfrutás vos al fútbol. Estamos en un excelente momento. Argentina es campeón del mundo. Esto ocurrió cuando yo tenía entre 6 y 10 años. Entonces yo obviamente disfruto de este momento. Argentina es bicampeón del mundo y se está por jugar el mejor torneo o el más importante en realidad de clubes desde que existe. Lo que pasa es que, claro, como le falta antigüedad al torneo, la gente no lo quiere admitir, pero lo cierto es que no se puede comparar esto que se va a jugar ahora en el Mundial de Clubes con una Copa Intercontinental. Entonces yo me decanto y bueno, mi equipo lo está jugando, yo soy hincha de River, así que también está Boca, así que a mirar eso y sí, siempre disfrutando el deporte. Bueno, Emilio, yo quería aprovechar, ya que mencionaste sobre el Mundial de Clubes, ya que te parece uno de los torneos, si no el más importante, que se va a hacer. ¿Cuál es tu opinión sobre este torneo? Ojalá que sea un éxito, que no queden en cuartos de final solo equipos europeos. Obviamente que probablemente lo gane un europeo y es casi, casi, casi improbable que haya un semifinalista que no sea europeo. Si miramos la última Champions League, llegaron el Inter, el Paris Saint-Germain, el Arsenal y el Barcelona. Acá el Arsenal y el Barcelona no están, pero podrían ser reemplazados tranquilamente por el Manchester City y el Real Madrid, o el Bayern Múnich y el Real Madrid. Y veo difícil ahí meter un Flamengo, un River, un Boca, un Palmeiras. Pero a cuarto de final alguno va a tener que llegar, ¿eh? Sí o sí. Entonces eso hay que verlo. Claro, y siguiendo un poco más el tema o sea, del momento del fútbol, yo tengo una frase como que me la repite mucho mi viejo que dice todo el tiempo, no, el fútbol de antes era mejor, vos lo ves al Diego y lo cagan a patada, ahora a un jugador le pegan así y se queda en el piso, sale. ¿Vos qué pensás de esa frase bastante usada? Que la patada no hace mejor el fútbol. Antes es difícil hablar de antes y ahora, porque todavía en ahora está Messi. Todavía Messi no está retirado. Pasa que en antes también ya empezaba a entrar Messi. Yo creo que están faltando otro tipo de cracks, ¿no?
De la línea, por ejemplo, un jugador como Zinedine Zidane no se ve hace mucho, un jugador como Ronaldinho Gaúcho no se ve hace mucho, quizás lo último haya sido Neymar. Hoy, cuando hablan de un gran jugador, es pragmático, corre con la pelota, patea al arco y lo logra y lo hace bien y no mucha más, pero el firulete también le daba, ¿no?, al fútbol otro, y es un cambio de tiempo, como hacía Ronaldinho o Zinedine Zidane, en la Argentina Riquelme. Ahora tenemos que estar contentos por la aparición de Mastantuono, pero es muy joven todavía para cargarle, ¿no? Tiene menos años que ustedes. Entonces, la verdad es que bueno, eso. Bueno, Pero bueno, te quería preguntar ya también para ir cerrando y volviendo nuevamente a los videojuegos de fútbol. Nosotros, entre los tres, tenemos la misma edad, tenemos 19, 20 años y nos tocó jugar buenos juegos de fútbol, no nos podemos quejar, la verdad. Hemos tenido buen material del que hemos usado. Nos tocó justo ese paso de FIFA, del PES al FIFA, pero también nos tocó jugar muchos juegos buenos de FIFA, de PES, digo, el PES 2006, recuerdo haberlo jugado y recuerdo o sea, quedarme con ese FIFA y quedarme viendo, o sea, sentir que estoy jugando un juego espectacular y que no puedo creer que tengo en poder ese juego para usarlo cuando quiera y a la vez decidir no usarlo. Entonces, viendo esos juegos, que si bien estaban buenos y demás, tenían otro motor gráfico, eran diferentes a lo de ahora. Hoy en día, mirando al último juego de fútbol, si bien también tiene sus cosas, tiene las camisetas, los han querido hacer más realistas los juegos, pues lo que veo yo, comparando los juegos de antes y los juegos de ahora, no yéndonos tan al pasado como justamente el primer juego del International Superstar, sino yéndonos más a la época de los 2000, 2010, de la década del 2000, 2010. ¿Por qué te pensás que los juegos han empeorado en ese sentido? De que no son tan llamativos como eran antes y la gente quizás hoy en día prefiere jugar la línea del gaming más retro que la actual. porque hay una frase que dice, si no está roto, no lo arregles. Entonces, el juego de fútbol da pico 10 años después del Superstar Soccer Deluxe. Después de que se estableció, ahora que ya sabemos cómo se hace, con qué botón se patea, cómo se corre, qué significa, si hay que hacer o no una representación fiel de lo que es la realidad, importa o no que hagamos los juegos. Mirá cómo importa. Entonces, ahora que ya sabemos, 10 años después, con la cantidad de juegos que salen, que es más de uno por año, y con las posibilidades de diferencia de hardware, ¿no? Porque ahora 2 generaciones de la Play 3 a la Play 5, y si bien no podemos confundir una Play 3 con una Play 5, una señora mayor capaz sí la confunde. Y una señora mayor no confunde un Sega con un Play 2, que es mayor, no es estúpida. Señora, ¿cuál tira más? ¿Este juego de auto o el otro? Y me te va a decir, ¿Need for Speed o el Virtua Racing? Es vieja, no es tarada. Ahora, vos le mostrás el Gran Turismo 6, le mostrás uno medio pelo de Play 5 y no sé. Sí, sí. En un mismo televisor, ¿eh? Los dos 1080, ¿eh? Claro. En un LCD de 32 pulgadas, ponele. ¿No te marea? Porque no, 2 generaciones estamos hablando. De 2 generaciones son del FIFA, del Sonic al God of War. Entonces, del Superstar Soccer Deluxe al PES 2006, de 2D a 10 millones de polígonos, el juego es de verdad. Ya estaban los botones, ya estaba la velocidad. Le quisieron agregar más cuestiones y la gente siempre tiene 5 dedos. Cuando viene la PlayStation 3 le pusieron mayor respuesta a los movimientos del jugador, que en primera instancia, cuando vos lo ves de arriba y lo llevas con la palanca, tiene 8 salidas, ¿no? Toma como los puntos cardinales y los noreste y sureste, todo, ¿no? 8 salidas. Entonces le ponen chiquicientas salidas. Son punto por punto por punto por punto por punto. Entonces vos agarrás y el juego se marea. Claro. Obligan a la gente a usar la palanca. Antes usaba el direccional en el 1 y en el 2. A partir de la PlayStation 3, se obliga a la gente, en Konami, se obliga a la gente a usar la palanca. Porque ellos habían hecho tantos movimientos del jugador que no iban a estar representados con la punción del dígito. Necesitaban todo el trayecto de la palanca hasta que toca el tope. Eso hizo que a mí se me sale la pelota. A su vez le agregaron peso para ser realista. Entonces yo agarro la pelota, viene otro, me toca un poco y se cae foul. Y la agarrás vos, te toca un poco y se cae foul. Entonces, la jugada de patear del arco, afuera del área,
ahí clavarla en un ángulo, empezaron a ser cada vez menores, o requería de un conocimiento que no están seguros qué pasa con el L2 y el R2. El L2 y el R2 hace una cosa un juego, otra cosa el otro. Una cosa un juego, otra cosa el otro. Entonces, en esa confusión le copia el FIFA. El FIFA siempre tuvo su problema, que fueron los arqueros. Fueron trabajando en los arqueros, todo, pero el juego se fue perdiendo también. Por todo esto que te digo, el control de la presión del dígito no es lo mismo que la palanca, porque la palanca tiene una distancia contra el plástico. Ya te queda el dedo más levantado. Esto lo trato de explicar lo mejor que se pueda, pero Sí, la sí. realidad es así. Sí, sí, Entonces sí. ellos te obligan y ya quedó así. Si bien es cierto que hoy no se puede jugar con un dígito por la cantidad de movimientos que tiene el jugador, hay veces que vos tenés que restarle. Alguna vez lo entendieron. Esto se empieza a incorporar a partir de PES 2007-2008 y se levanta, se alza la voz. Y en el PES 2012 dijeron, mira, lo que hicimos en el Play 2, pero con HD, ¿está? Lo disminuimos. Y la gente el PES 12 y PES 13 lo considera como el último gran PES, porque lo hicieron ahí de vuelta. Ahora arrancamos con la Play 4 y si no está el PES 14, cuando sale el PES 15 ya está atrasado, entonces se venció a confundir. Algunos dicen que el PES 15, 16, 17 mantiene esa línea y se pudo seguir jugando quizás hasta PES 19, pero ya no importaba. Y aparte siempre perdiendo camisetas, nombres, equipos, ya se fue perdiendo en general. Entonces el que hay que mirar es el FIFA, y el FIFA nunca logró ser el PES. El FIFA de Play 4 no le gana al PES de Play 2, pero ni a palo. No le gana ni a palo al referente que estoy diciendo de hoy armamos una reunión con los dos televisores, con un tubo de 29 pulgadas y un plasma de 50, con una máquina, con la otra, con cerveza, con papita, con amigos, todo, y después fijamos cuál divierte más y vemos. Estoy seguro que gana el de PlayStation 2. Sí. Pero seguro. Y lo Totalmente. sabe todo el mundo. Entonces, ¿cómo es que puede ser? ¿Cómo se explica esto? Lionel Messi jugaba a 2 manos. Dejó de jugar. Sí, Mirá sí. que le gusta a él. ¿Eh? ¿Por qué le gusta? Porque él ahí es anónimo. Es el único lugar del mundo que es anónimo. Él dice que ahí se insulta con la gente. Él dice, ¿qué te pones, Messi, tarado? ¿Entendés? Entonces, cosas así, Sí, sí. ¿viste? ¿Qué te haces el Messi? Que le metas, ¿viste? Él contó alguna vez, ¿eh? Sí, sí, Y, sí, sí, lo he escuchado. y no lo está haciendo más. ¿Por qué? Porque se desmotivó. Como quedamos todos en FIFA. Y FIFA lo último que se habla de quién puede comprar es un torneo de figuritas. Claro. Hace rato que no se habla de la jugabilidad, de que mira qué bien que está hecho. Se estableció. FIFA siempre fue peor, porque no son japoneses, en el trabajo con las caras. Para mirar vos lo que son los japoneses, vos agarrás un amigo eso de Nintendo y mirarle la cara a Zelda con una lupa cerquita y no podés creer que están hechos hasta el último ojito. Esos son detallistas. Siempre estuvieron mejor los rostros, incluso cuando no tenían rostros, como en la época del PlayStation 1. Porque el FIFA, ¿qué hacía? Eran todas las mismas caras. El PlayStation 1 trataba de, con su limitación, el Win 11, que la cara fuese parecida con los pocos triángulos que manejaba. Pero la verdad es que el otro ponía la misma cara. Así, llevado hoy al extremo, le gana cosas, salvo en el momento esto de ahora de eFootball. No contar estos últimos, que no hay un sope ahí. Está abandonado eso. No contar. Contar PES hasta donde se llamó PES. Hasta ahí, mano a mano. Incluso con el Frostbite Engine le estaba ganando. Después viene el Frostbite Engine, que es más potente. Pero todo eso hizo que el que gana no es bueno. Por eso la gente bajó. Yo tengo una enorme esperanza en el juego de 2K. Va a volver el fútbol. Para el Mundial 2026, no sé, pero para el 2030 va a estar bárbaro. Perfecto, Emilio, perfecto. Bueno, con eso lo cerraste espectacular, sí, total, porque me parece una síntesis espectacular de todo lo que hemos charlado en este rato que se nos ha ido volando. Bueno, Emilio, ya para empezar a cerrar, te queremos agradecer a vos por estar acá. No sé si los chicos tienen algo que agregar antes de ir cerrando. Y no, yo, Emilio, te habla Toto. La verdad que un muy buen momento pasamos. Una locura poder hablar con vos, de verte en los videos, ya sea TikTok, YouTube, stream, mismo en el Párense de Mano y estar frente a vos por cámara, pero no importa. Un honor, la verdad. Bueno, Emilio, Muchísimas gracias, Toto, muchas gracias. Así es, te escuchaba. bueno, Emilio, te habla Franco. También agregarle un poco más a lo que te dicen ya mis compañeros. Agradecerte por el tiempo. La verdad es que es una locura tener a alguien que ves en los videos, ves en YouTube o ves en tu casa tranquilo y tenerlo acá, escucharlo, charlar. La verdad que lo pasamos muy bien. Yo creo que mis compañeros comparten conmigo que fue un muy lindo rato y es un placer escucharte siempre. Muchísimas gracias, Franco. Muchísimas Bueno, gracias, Franco, Toto, Nahuel. La verdad espero que sirva esto, que sea entretenido, que suba a algún lado también. Y bueno, sobre todo ya les digo, espero de verdad
antes de fin de año estar por Mendoza y ahí nos conocemos en persona. Los espero por el show. Nos encantaría, Emilio, querido, nos encantaría. Estás totalmente invitado. Como hacía la facultad, por si algún día se te ocurre venir para acá, están las puertas abiertas. ¿Están cerca de Capital de Mendoza? Sí, estamos en Capital de Mendoza, en el centro de Mendoza. Perfecto. Y sí, si ando por ahí, paso. Listo, Emilio. Muchísimas gracias por todo. Te vamos a liberar. Y bueno, esto ha sido todo, gente. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Esto ha sido Solo por Hoy, con Toto Sicilia, con Franco Cañas, con Emilio González Moreira. Mi nombre es Nahuel Emiliano Linares. Gracias por escuchar. Nos estamos viendo.